Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada de Ciencias de octavo año y estoy muy contenta que sigan conmigo compartiendo esta clase. Recuerden que en esta clase vamos a explorar, vamos a ampliar conocimientos, vamos a desarrollar habilidades y nos vamos a divertir. Espero que la disfruten. Antes tenemos que iniciar preparando nuestro lugar de trabajo. Por eso es importante que busquen un lugar cómodo, con iluminación, donde puedan tener lápiz, cuaderno. Si se encuentran una tabla periódica, también la pueden tener a mano. En esas guías de trabajo autónomo que les han enviado los educadores, pueden encontrar. Es importante también una actitud positiva, con ganas de seguir aprendiendo. Siempre es importante estar motivados. También puede invitar a sus familiares a compartir de este maravilloso espacio. Bueno, antes de iniciar, quiero preguntarles si recuerdan qué estuvimos trabajando en la clase anterior. ¿Recuerdan cuál fue el tema? Bueno, vamos a ver un video para ver si con este videíto recordamos el tema que estuvimos trabajando. Veámoslo. Chip, ¿crees que estamos en el buen camino? ¿Y con esos símbolos qué hacemos? No lo sé, pero los ordenaremos por su número atómico. Según el libro, primero el berilio. El oxígeno tiene un número mayor. Puestos por orden nos darán alguna clave. ¡Ánimo, Fer! ¡Ya quedan pocos! Hidro coloca AU, el oro. Y yo, PB, el plomo. ¡Ah, ya está! ¡Mirad, una puerta! ¡Ah! ¡Lo hicimos bien! Bueno, ya ahora sí recordaron el tema. Claro, supongo que también recuerdan estos daditos que ustedes me ayudaron a identificar los nombres de los elementos químicos que teníamos en el dadito. Por eso quiero que me ayuden a recordar el nombre de algunos elementos químicos que vamos a ver en los siguientes ejemplos. Así que vayan conmigo recordando esos nombres, veámoslos. Tenemos el primer ejemplo que dice símbolo H. Por eso el nombre, en ese caso, debemos recordar cuál es el nombre de ese elemento químico. ¿Ya lo saben? Claro, es hidrógeno. Muy bien, yo espero que hayan repasado y que podamos, son 9 ejemplos, que podamos resolver esos 9 ejemplos. Seguimos con el caso número 2. El símbolo que vemos es una P mayúscula. ¿Cuál es el nombre de ese elemento químico? Muy bien, sí, fósforo. Excelente. Ahora vamos a continuar con el tercer ejemplo. Símbolo N mayúscula. ¿Ya saben cuál es el nombre de ese símbolo, de ese elemento químico? ¿Cuál? Claro, nitrógeno. Muy bien, ya llevamos 3 de 3, excelente. Vamos a ver si vamos también con el número 4. Ahora vemos el símbolo Li. ¿Cómo se llama ese elemento químico que está simbolizado en ese ejemplo? Muy bien, se denomina litio. Excelente. Ahora tenemos otro ejemplo con su símbolo Be. ¿Cuál es el nombre de ese elemento químico? Berilio. Excelente. Y vamos con el ejemplo número 6. He. ¿Cuál es el nombre de ese elemento químico? ¿Ya lo recordaron? Yo sé que sí, excelente. Helio, muy bien. Vamos a continuar con los 3 últimos. Ahora tenemos una B mayúscula. ¿Cómo se denomina ese elemento químico? Boro. Perfecto. Continuamos. ¡Ay, qué lindo este! Una C mayúscula. ¿Cuál es el nombre de ese elemento químico? Es muy importante en los compuestos orgánicos. Muy bien, sí, el carbono. Y luego tenemos el último, Na. ¿Cuál es el nombre de ese elemento químico?
Excelente, sodio. Muy bien, ahora, bueno, vamos a plantear el reto de la clase del día de hoy. Como hemos estado trabajando en los elementos químicos, quiero preguntarles cómo podríamos organizar o agrupar los elementos químicos de manera que su estudio sea más sencillo, que sea más fácil para poderlos identificar, para conocer sus propiedades. Entonces, quiero que se queden en la clase, porque durante la clase vamos a aprender a identificar y cómo agrupar esos elementos químicos. Por eso es muy importante recordar sobre la historia de la tabla periódica. Vamos a iniciar ampliando conocimientos sobre la tabla periódica, pero les quiero decir, si ustedes tienen que definir en este momento qué es una tabla periódica, ¿qué me dirían ustedes? Pueden tomar nota y pueden ir escribiendo ahí qué creen ustedes que es la tabla periódica. ¿Saben cómo se creó la primera tabla periódica y en qué año? También, no sé si ya escucharon o han estudiado con sus docentes que un científico costarricense realizó un reacomodo original de la tabla periódica y que fue reconocido internacionalmente. ¿Sabían todos estos detalles? Bueno, en este momento vamos a ir desarrollando y contestando todas estas interrogantes. Por eso quiero que primero veamos un video para recordar esa historia de la tabla periódica. Espero que lo disfruten y que aprendan mucho. Pueden tomar nota. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó una tabla en la que organizó los elementos de manera creciente con respecto a sus pesos atómicos. Esta tenía 63 elementos y con el tiempo se fueron agregando nuevos a medida que fueron descubiertos. Gracias al aporte de este y otros científicos, tenemos el día de hoy lo que conocemos como tabla periódica. Hasta el momento se conocen 118 elementos, pero quizá en el futuro se descubran más. ¿Sabías que se llama tabla periódica porque posee filas y columnas? ¿Y que el término periódico se debe a que las propiedades de los elementos se repiten en forma periódica? En la tabla periódica los elementos se organizan según su número atómico, que es la cantidad de protones en el núcleo del átomo del elemento, y van creciendo de izquierda a derecha. También los organizan en filas a las que llaman periodos y en columnas a las que se les llama grupos. Los elementos del mismo grupo comparten propiedades físicas y químicas, como por ejemplo, en el grupo 1 todos son metales brillantes, blandos y se oxidan con rapidez. Existen metales, semimetales, no metales y gases nobles. A diario utilizamos gran parte de estos elementos. En el desayuno, la leche que tomas contiene calcio, un banano potasio, la sal contiene sodio y cloro. Es más, hasta tu celular o computador contiene litio. El aire que respiras contiene nitrógeno y oxígeno. Como ves, en nuestra vida cotidiana usamos muchos elementos químicos sin saberlo. ¿Vieron qué interesante? ¿Sabían que en 1869 se propuso la primera tabla periódica por el químico ruso Dmitri Mendeleev? ¿Conocían esa historia tan interesante? En el año 1800, durante esa época de los años 1800 y 1900, es decir, el siglo XIX y el siglo XX, se descubrieron más de la mitad de los elementos químicos que conocemos actualmente. Entonces fue muy interesante el trabajo que realizaron porque ellos comenzaron a ver las características de los elementos y a crear como esa periodicidad. Así fue como antes de Dmitri Mendeleev ya se habían propuesto estructuras de organización como lo que se conoce como la ley de las tríadas, también la ley de las octavas. Pero no fue hasta ese año de 1869 que entonces este químico ruso comenzó a organizar la tabla periódica de acuerdo a sus pesos atómicos, lo que en la actualidad conocemos como masa atómica. La tabla periódica ahora tiene muchos cambios. Se organiza, por ejemplo, está ordenada por su número atómico. Pero en ese momento, lo más significativo del trabajo de Dmitri Mendeleev fue que él dejó unos espacios vacíos y dijo, aquí van algunos elementos químicos que todavía no se conocen. Él contaba solamente con 63 elementos químicos. Y así fue como 5 años después
descubrieron el galio y coincidía en uno de los espacios que Dmitri Mendeleev había dejado. Vean lo interesante. En la ciencia, cuando se dejan esas expectativas o no queda un trabajo completo, genera duda, pero hasta ese momento fue que entonces reconocieron el verdadero trabajo de Dmitri Mendeleev. Vean qué interesante. Y 15 años después se descubrió el germanio, que también lograron ubicar en uno de esos espacios vacíos que había dejado Dmitri Mendeleev. También, como les contaba al inicio, la tabla periódica la podemos definir como una herramienta gráfica muy útil, que tal vez la vemos como llena de colores, con unas filas a veces de diferentes tamaños, pero hoy vamos a conocer por qué está estructurada así. Antes de ir a conocer la tabla periódica, quiero entonces recordarles que don Gil Chaverri fue un científico costarricense que nació en Heredia y murió en el año 2005, pero el aporte y el legado que él dejó en lo que fue la educación y la parte científica costarricense fue muy importante y muy significativo. Un legado muy valioso, porque él dejó ese reacomodo de la tabla periódica, un trabajo original. Además, la biografía de él nos cuenta que fue una persona siempre muy estudiosa, muy esforzada, como tenemos que ser nosotros para poder lograr el éxito, siempre con disciplina, dedicación y mucho esfuerzo. Bueno, ¿qué tal si vemos la tabla periódica actual? ¿Recuerdan cuántos elementos químicos les dije en la clase anterior que conocemos actualmente? Veamos la tabla periódica. Vemos esta tabla periódica actualizada. Es importante recordarles que en el año 2019 se declaró por la UNESCO el Año Internacional de la Tabla Periódica, porque se celebró el 150 aniversario desde que Dmitri Mendeleev propuso la primera tabla periódica. Vean qué interesante, entonces vemos esta tabla periódica que tiene 118 elementos. En el 2016, la UPAC, son las siglas en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, comunicó los 4 nombres de los últimos elementos químicos del 113, del 115, 117 y 118 que faltaban de nombrar. Entonces, esta es la tabla que tenemos actualmente. Vamos a ir conociendo de ella, por eso quiero que se queden en este momento siguiendo todos los pasos que vamos a ir desarrollando para comprender mejor la tabla periódica. Para conocer qué información encontramos en cada uno de esos cuadritos, tengo el siguiente ejemplo. Veamos ese caso. Vemos en el centro un símbolo, ¿verdad? Que puede ser una letra mayúscula o una mayúscula y una minúscula. En este caso, solamente encontramos una letra mayúscula. Vemos el nombre en la parte inferior y vemos numeritos en la parte superior del símbolo. Este ejemplo está tomado con respecto a la tabla que acabamos de observar, pero las tablas a veces traen en otro orden esos numeritos. Ese número entero es el número atómico. Ese numerito es único para cada elemento químico de la tabla y actualmente, como les mencionaba, la tabla se organiza, cada elemento está organizado por su número atómico creciente. Y el otro número corresponde a la masa atómica. Muy bien, vamos a continuar. En la tabla periódica podemos organizar a los elementos químicos por metales, no metales y metaloides. Para iniciar vamos a identificar los metaloides, porque a partir de los metaloides podemos hablar de los elementos que vamos a encontrar al lado derecho o al lado izquierdo y poderlos clasificar más fácil. Veamos entonces cuáles elementos químicos se clasifican como metaloides. ¿Los ven ahí? Esos que están en color verde. Podemos mencionarlos: el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el polonio. Son esos 7. Vean que se forma como una escalerita debajo del boro. Es importante que cuando vamos a trabajar con la tabla periódica representemos esa escalerita para ubicar los metaloides y poder seguir identificando entonces los no metales y los metales. Ahora veamos algunas propiedades de los metaloides. Ellos poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Son muy utilizados en la industria de la parte electrónica, por ejemplo, el silicio y el germanio.
Muy bien, ahora vamos a continuar con los no metales. ¿A dónde creen ustedes que están? Ubicándonos en esa escalerita de los metaloides, ¿a dónde encontramos los no metales? Muy bien, hacia el lado derecho de la escalerita. Veamos ahí los ejemplos. El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, podemos mencionar fósforo, azufre. Vemos ahí el flúor, el cloro y los gases nobles que están en color celeste. Helio, neón, argón, entre otros. Muy bien, ¿cuáles son algunas propiedades de los no metales? ¿Las recuerdan? Bueno, se encuentran en los 3 estados principales de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Eso es muy importante. También son malos conductores de calor y de electricidad. Interesante. Vamos a continuar ahora con los metales. ¿A dónde nos queda el resto de esos elementos para decir que son todos metales? ¿De la escalerita hacia dónde? Muy bien, hacia la izquierda. Vemos ahí una gran cantidad de metales, algunos muy conocidos por nosotros, otros no tanto. Podemos mencionar el calcio, el potasio, el hierro, el cobalto, níquel, plata, oro, mercurio. Entonces también vamos a ver algunas características de los metales. Es como todo lo contrario de los no metales. Por ejemplo, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que a una temperatura de unos 25 grados Celsius está en estado líquido. También son buenos conductores de calor y de electricidad. Y ellos son maleables y dúctiles. Al decir que son maleables es que se pueden formar láminas muy delgadas y dúctiles que se pueden formar como alambres. Entonces también nos permiten muchas utilidades por medio de estas propiedades. Vamos a continuar ahora con los periodos. ¿Han escuchado hablar de los periodos? Son los que están de forma vertical o horizontal. ¿Qué me dicen ustedes? Entonces, en este caso, vamos a verlos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 7. 1, periodo número 1, periodo número 2, periodo número 3, periodo número 4, 5, 6. Vean que el 6 también se resaltó la parte de la serie de los lantánidos que se encuentra en la parte inferior. Y el número 7 que también corresponde a donde está la flechita y a la serie de los actínidos. Esto porque se colocaron afuera para que la tabla no quedara tan grande de manera horizontal. Entonces recordemos que los periodos son las filas horizontales en las que se organiza la tabla periódica. No olviden porque ahora me tienen que ayudar a hacer un ejemplo. Entonces tenemos 7 periodos. Ahora vamos a hablar de los grupos o familias. En la tabla periódica encontramos esa periodicidad y significa que cuando terminamos de recorrer todo un periodo y volvemos a iniciar, vamos a encontrar esas columnas verticales de elementos que se denominan grupos o familias y que tienen características químicas muy similares. Aquí podemos mencionar algunas. Si nosotros las numeramos del lado izquierdo al lado derecho, vamos a encontrar 18 grupos o familias. Antes se agrupaban en A y en B, pero la IUPAC o la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada prefiere que utilicemos los números del 1 al 18 para evitar confusiones. Ahí encontramos, por ejemplo, la familia de los metales alcalinos. Luego, en color amarillo, la familia de los metales alcalinoterrios. Después vamos a ir hasta la número 13, donde vemos la familia del boro, seguidamente la familia del carbono, luego el nitrógeno, familia del oxígeno, los halógenos y por último encontramos los gases nobles. Estos son los grupos o familias de los elementos representativos que vamos a ver en este momento. En la tabla periódica también podemos ubicar los elementos representativos que son estos que vemos en colores diferentes. Ellos tienen su electrón diferenciante en un orbital S o P. En el centro también encontramos un bloquecito que se llama elementos de transición que tienen el electrón diferenciante en un orbital D. Y por último, encontramos esos elementos de transición que tienen el electrón diferenciante en un orbital F. Esto lo van a seguir ampliando en química cuando lleguen a 10º año. Por ahora, en octavo,
tenemos que tener unas bases muy sólidas con respecto al nombre, símbolo y conocer de manera general lo que encontramos en la tabla periódica. También en las próximas clases vamos a estar ya trabajando sobre el átomo y ahí ya vamos a hablar de las partículas subatómicas, de protones, electrones y neutrones, para que sepan que hoy es nada más como la organización de la tabla periódica. Vamos entonces a repasar. En este momento vemos un ejemplo. Veamos cuál ejemplo tenemos que resolver. Aparece el elemento químico simbolizado Cl. Y tenemos este caso. Entonces quiero que ahí ustedes vayan ayudándome a contestar lo que nos va a indicar este joven científico que requiere. Dice que necesita saber el nombre de ese elemento, el periodo y la familia. Vayan pensando, ¿cómo se llama ese elemento químico? Ya lo saben. Muy bien, cloro. Excelente. Ahora, ¿me pueden decir en qué periodo se encuentra? ¿En cuál periodo de la tabla periódica? Recordemos que los periodos son las filas horizontales. Recordemos cuántos periodos tiene la tabla periódica. ¿Sí los recuerdan? Son 7. Entonces, ¿en cuál periodo se encuentra el cloro? Bueno, vamos a ver si lo tienen correcto. ¿Periodo 1? No. ¿Periodo 2? Todavía no. Se encuentra en el periodo 3. Muy bien. Y además nos falta encontrar la familia. ¿Cómo se llama la familia donde está ubicado el cloro? Recordemos que las familias son esas columnas verticales. Vamos a ver. ¿Ya saben cómo se llama la familia? Veamos ahí la flechita, nos dice que es esa que tenemos ahí. La familia entonces sería la familia de los halógenos. Y bueno, vamos a ayudarle a este joven científico a encontrar otra forma de clasificar el cloro. Les pregunto, ¿es metal, no metal o metaloide? Para dejar la información más completa, es un no metal. Muy bien, lo han hecho excelente. Vamos a continuar con un segundo caso. Ahora dice esta joven científica que necesita identificar el nombre de 3 elementos químicos clasificados como no metales. Veamos esta escalerita. Recuerden que la escalerita es para ubicarnos con los metaloides y poder identificar los metales y los no metales, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿cuáles son 3 ejemplos de no metales? ¿Cuáles tienen ahí ustedes ubicados? Ya yo tengo los míos. Se los voy a enseñar a ver si coincide, pero hay muchos, ¿verdad? Voy a enseñarles 3. Carbono, azufre y bromo. Esos que están hacia el lado derecho de la escalerita. Por lo tanto, veamos todos los no metales. Recordemos que tenemos desde el hidrógeno, que está ubicado al lado izquierdo por la configuración electrónica, pero realmente es un no metal. Y encontramos otros como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el cloro y todos los que ustedes ven ahí junto con los gases nobles. Todos ellos son no metales. Ahora sí, tenemos otro caso. Esta joven que está estudiando química y está toda contenta porque está aprendiendo la tabla periódica. Ella dice que le ayuden a encontrar los nombres y la clasificación de esos 3 ejemplos que vemos ahí en color verde. Pensemos, Fe, ¿cómo se llama ese elemento? CO, ¿cómo se llama? Y Ni. ¿Ya los recordaron? ¿Son metales o no metales o metaloides? Vayan pensando en cuál periodo están también. Entonces veámoslos. Hierro, cobalto y níquel. Excelente, esos son los nombres de esos 3 elementos representados. ¿En cuál periodo se encuentran? Recordemos que hay 7 periodos. Entonces, vamos pensando, son las filas horizontales. ¿En cuál periodo se encuentran esos, 3 elementos? ¿Periodo 1? No. ¿Periodo 2? Tampoco. ¿Periodo 3? Todavía no hemos llegado ahí. ¿Periodo 4? Muy bien. Y por último,
¿Podríamos decir entonces que son metales o no metales? ¿Qué me dicen ustedes? Son metales. El hierro, el cobalto y el níquel son metales. Bueno, lo hemos realizado muy bien. Vamos ahora a recordar lo que hemos aprendido en esta clase. Recuerden que estuvimos trabajando sobre la historia de la tabla periódica. No olviden que fue el químico ruso Dmitri Mendeleev que en 1869 organizó los primeros 63 elementos químicos. Muy interesante. No olvidemos el aporte del científico costarricense Gil Chaverri sobre ese arreglo original de la tabla periódica. También es importante recordar que estuvimos viendo cómo se organiza la tabla periódica y que pudimos identificar dónde están los no metales, los metaloides y los metales. También vimos que hay 7 periodos de la tabla periódica. ¿Se acuerdan? Los periodos están ubicados en esas filas horizontales. ¿Y cuáles eran los grupos o familias? ¿Cuáles recuerdan? Los grupos o familias son esas columnas verticales que estuvimos hablando que podemos encontrar 18. Muy interesante. Vamos a continuar en la próxima clase hablando de los yacimientos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, de algunos de esos elementos químicos, de algunos metales muy importantes como el oro, el aluminio y el cobre. Hemos llegado al final de la clase. Espero que sigan estudiando desde sus casas y me sigan acompañando en la próxima clase. Soy la profe Andrea Arias y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego.